Hoy vamos a, como pueden ver, hoy vamos a celebrar la mesa del Señor, la Santa Cena. Y una de las razones por las que el Señor instituyó la cena era que su pueblo no se olvidara de él. Y cuando participamos de la cena, dice la palabra que lo recordamos a Él, recordamos a Jesús, su muerte, hasta que Él vuelva. Entonces, el propósito de participar en la mesa del Señor no solamente es recordar que Él murió por nuestros pecados, que hemos sido salvos, sino para recordarnos que Él viene otra vez y que lo seguiremos haciendo hasta que Él venga. Entonces, por eso hoy quiero hablarles acerca de la segunda venida de Cristo. Desde muchos años hemos oído acerca de la segunda venida de Cristo. Siempre oímos hablar de la segunda venida de Cristo. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy acerca de la segunda venida de Cristo? En primer lugar, la palabra de Dios nos muestra que Jesús vendrá otra vez, a pesar de los que se burlan. Unos dicen, no, ese es cuento de viejas. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, sobre todo, dice Pedro, quiero recordarles que en los últimos tiempos vendrán burladores, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Burladores en los últimos tiempos. ¿Y cuánta burla se hace hoy día acerca de la palabra de Dios y acerca de la posibilidad de que Jesús venga otra vez? El mundo está enfrascado en sus negocios. Los gobernantes pensando en cómo gobernar y cómo pueden mejorar la sociedad. Pero ¿sabe una cosa? Muy pocos piensan en que Jesús viene otra vez. Antes, por el contrario, dice la palabra de Dios que muchos se burlarán, se reirán de la verdad y con un propósito, seguirán sus propios deseos. Es que cuando las personas empiezan con el deseo de seguir en sus propios caminos, no quieren ningún freno. Y la segunda venida de Cristo es un freno, porque nos avisa, nos advierte que Jesús viene y que tendremos que dar cuenta a Él. Dice aquí la palabra que seguirán sus propios deseos. Y miren lo que escribió Judas acerca de ellos. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Es muy grande. Estrellas erráticas a los cuales está reservada la oscuridad y las tinieblas para siempre. El que se burla, el que quiere ignorar la segunda venida de Cristo, tenga en cuenta esto, ese será su fin. Reservar la oscuridad y las tinieblas para siempre. Y miren lo que dice, los que se burlan de la venida del Señor son muy antiguos. Mire, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos. Noé profetizó que el Señor vendría. Y algunos escuchan esta palabra de Enoc, entonces se burlan. ¿Y a qué viene el Señor? Dice, para ejecutar juicio contra todos. La primera vez que vino Jesús allá en Belén, su nombre era Jesús, porque Él salvará de sus pecados, salvará a los suyos de sus pecados. Pero ahora, cuando Él viene como rey,
como Señor, como juez, para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, convencer a los impíos de entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Sí, muchos se burlan del Señor, muchos blasfeman a Jesús, pero el Señor no dará por inocente a los que hacen tal cosa. Ahora, los que se burlan de la segunda venida de Cristo, de la posibilidad de la segunda venida de Cristo, tienen un argumento. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde el tiempo de atrás, nuestros antepasados, el mundo y sigue igual desde el principio, como desde el principio de la creación. Dice, nada ha cambiado. Han pasado miles de años, 2000 años ya, y cada vez escuchamos decir que Jesús viene otra vez, pero no ha venido. Entonces llegan a una conclusión: eso es paja, y caen en la incredulidad. Pero la palabra de Dios esta mañana dice que Jesús vendrá a pesar de los que se burlan de la posibilidad de su segunda venida. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña que Jesús vendrá otra vez, porque así está determinado en las Escrituras. Versículo 5. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó. Pero después de eso, también por la palabra de Dios, por su palabra, Él mandó un diluvio. Entonces, la palabra de Dios es consistente. Por su palabra, Dios creó los cielos y la tierra. Pero también, por su palabra, el mundo antiguo Dios lo destruyó con un diluvio. Dice en Génesis: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón, y dijo: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay debajo de la tierra morirá. Ahí está, por la palabra del Señor. Pero Juan nos advierte algo, nos dice algo a nosotros. Primero de Juan: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Es que viene un día del juicio. La palabra de Dios nos enseña que cuando Cristo venga, Él viene a juzgar. Y si usted lee el libro de Apocalipsis, te dice que todos los seres vivientes estaban delante de la presencia del juez de todas las reyes de reyes y el juez. Y dice que fueron abiertos los libros y fueron juzgados los vivos y los muertos por las cosas que estaban escritos en esos libros. Entonces eso me hace pensar que cada uno de nosotros tenemos una página en el libro de Dios, y ahí en ese libro, en esa página, está escrito todo, absolutamente todo lo que nosotros hayamos hecho, lo que nosotros pensamos. Ahí está escrito. Y dice en Apocalipsis que vamos a ser juzgados por las cosas que están escritas en esas páginas. Eso lo hace pensar a uno mucho. Pero luego dice: pero se abrió otro libro, el libro de la vida,
y el que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, vamos a dar cuenta a Dios, vamos a ser juzgados. Pero aquellos que han puesto su confianza en el Señor ha escrito su nombre en el libro de la vida, y ellos no serán condenados. El perdón de Dios. Entonces, el día del juicio tenemos que recordar eso. En tercer lugar, Jesús vendrá otra vez, a pesar de que su venida se demora. Sin embargo, dice Pedro, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Yo me imagino al apóstol Pedro y también al apóstol Pablo predicando en las iglesias acerca de la venida de Cristo. Y él decía, el Señor viene pronto. Pero han pasado 2000 años. Lo que pasa es una verdad gloriosa. Dios no está esclavo del tiempo. El tiempo no limita a Dios. Entonces, lo que para nosotros nos parece mucho tiempo, para el Señor, dice, 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Entonces, el tiempo no importa para Dios. ¿Cuándo vendrá el Señor? Yo no puedo poner una fecha. Pero la certeza sí. Con toda certeza podemos decir que Jesús viene otra vez. Ahora, fíjense que en la Escritura tenemos algunos ejemplos de que el tiempo no cuenta para Dios. En Génesis 12:2, Dios le dijo a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ahí estaba hablando de su descendiente, por el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, Jesús. ¿Y cuántos años pasaron? 2000 años. En el huerto de Edén, Dios le dijo a la serpiente, Dios le dijo a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuántos años pasaron? Ahí está hablando de Satanás, del juicio sobre Satanás. ¿Cuándo fue que la serpiente mordió el calcañar del Señor? ¿Y cuándo fue que el Señor aplastó la cabeza de la serpiente? La cruz del Calvario. ¿Cuántos años pasaron? Desde esa vez, 4000 años. ¿Se da cuenta? Para Dios no cuenta el tiempo. A veces nosotros nos preocupamos mucho por el tiempo que va a pasar. No, tenemos que aprender a confiar que Dios está en control de todas nuestras circunstancias. A veces estamos orando y esperando y desesperamos porque no viene una respuesta de Dios. Pero tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta eso. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios hará las cosas a su debido tiempo. Si Dios cumplió la promesa de su primera venida, 600 años de que Jesús naciera, el profeta Isaías dijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pasaron 600 años hasta aquel día de ley. Entonces, si Dios ha cumplido la promesa de enviar un Salvador, también Él cumplirá la promesa de que Jesús viene otra vez.
Por último, Jesús demora su venida porque es paciente y misericordioso. El versículo 9 dice esto, hermanos: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. El Señor no viene hoy y no vino ayer. Quién sabe si vendrá hoy, pero no vino hace un mes, ni hace 10 años. Por su paciencia, porque Él quiere que la gente se arrepienta y sean salvos. No quiere enviarlos a la destrucción. Pero dice la palabra de Dios: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Algunos se atreven a poner fechas y decir que es, pero dice aquí la palabra que el día del Señor, la venida del Señor, será como la llegada de un ladrón a su casa. ¿Usted sabe cuándo va a llegar el ladrón? No. Por eso, ¿qué hace usted? Cierra bien las puertas, pone cuidado. Esa es una palabra para nosotros. Que si el Señor viene como ladrón, sin avisarnos, Él no va a mandarle un telegrama. No, ya no hay telegramas, ya hay email al Centro de Desarrollo Cristiano. Mire, pasado mañana, no, va a llegar. ¿Qué tal que el Señor llegara en este momento? ¿Qué haríamos? En una ocasión, en un seminario bíblico, había un joven, uno de los estudiantes, que le gustaba de vez en cuando escaparse del dormitorio, irse al pueblo y tener sus fiesticas por allá. Entonces, en una ocasión, este joven se fue al pueblo y sus amigos les vamos a enseñarle una lección. Uno de ellos se escondió en el cielo raso con una trompeta. Y cuando el muchacho estaba entrando de su fiesta, sonó la trompeta. Tú pensabas que a la final trompeta el Señor sonó, y este muchacho cayó en el piso clamándole a Dios perdón. No, que no nos pille el Señor de esa manera. Que más bien nosotros tengamos alegrarnos. Ah, llegó el Señor. Que no nos coja la llegada del Señor en vergüenza. Que mucho menos que la llegada del Señor nos coja en pecado, por ahí a usted en una taberna, o que lo coja usted viviendo en inmoralidad sexual, o engañando o robando. Dice la palabra que debemos estar listos para la venida del Señor. El Señor viene a pesar del tiempo que se demora. El Señor viene otra vez a pesar de los que se burlan. El Señor viene otra vez porque así está determinado en las Escrituras. Y el Señor demora su venida porque Él es paciente y misericordioso. Él quiere que todos se arrepientan. Jesús les advirtió a sus discípulos y les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Ciertamente estamos viviendo muchas de las señales de la venida del Señor. Pero, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es estar preparados, listos para recibir al Señor, listos para darle la bienvenida. Unos se alegrarán
Unos saldrán a recibir, otros tendrán vergüenza. ¿Qué bienvenida le dará usted al Señor cuando Él venga? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo me sentiré yo? ¿Cómo se sentirá usted cuando el Señor venga? ¿Lleno de gozo? ¿O con un poco de temor y de vergüenza? Pero la cosa cierta es que el Señor viene, a pesar de los que se burlan. El Señor viene otra vez, a pesar del tiempo que ha pasado. El Señor viene otra vez porque así lo dicen las Escrituras. Y el Señor no ha venido todavía, es porque Él es paciente y misericordioso. Estos en pie, hermanos, vamos a adorar al Señor. Y dele, incline su cabeza y piense que se alegra con la venida del Señor. Había un joven, nos dieron una enseñanza ahí cuando estudiábamos en el Instituto Bíblico. Vino un hombre de Dios, nos dio una enseñanza sobre la venida del Señor. Y recuerda este joven saliendo en la fila y dice: uy, sí, qué bueno, el Señor viene, pero ojalá que no venga antes de que yo me case. No, lo principal debe ser para nosotros la venida del Señor.